Bueno, les doy la bienvenida a mis hermanos de México y de todos lados donde nos están visitando. Que el Señor les bendiga enormemente y también a nuestras hermanitas que se han conectado, les doy a todos la bienvenida. Le voy a pedir a nuestro hermano Felipe que nos ponga el primer himno, por favor. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía del mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía del mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía del mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía del mortal. Gracias, hermanito Felipe. Le voy a pedir a nuestro hermano Felipe que nos lleve en la primera oración para empezar este lindo teoso. Bien, hermanos, vamos a orar. Amoroso Dios, te damos gracias por este momento que nos regalas, este tiempo que vamos a estar aquí conectados, Señor, hacer una pausa en nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo, en nuestro día a día para poder escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, en este Teo Zoom, que nuestra mente pueda estar abiertas, con un espíritu dispuesto a poder recibir, Señor, mensaje tuyo. Bendice grandemente al pastor Rodolfo, que nos está acompañando el día de hoy. Y también acompáñenos a cada uno de nosotros, los hermanos que estamos aquí presentes, que estamos conectados de diferentes partes, atentos a escuchar tu voz también, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy día el versículo está en Hechos y dice así en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Cristo Jesús. Esto está en Hechos 4, 29, 30. Me apagó justo el teléfono. Hermanito Felipe, le doy el tiempecito a usted. Bien, hermana Ivonne, gracias. Mis hermanos, tengo el placer de presentar a quien nos va a acompañar en esta noche, en esta tarde, el pastor Jesús Rodolfo Tavera Ugalde. Él nació en la Ciudad de México
Él está casado con Raquel Moya, tiene 3 hijos, Diego, Valeria y Pablo. Él es un gran líder comprometido con la enseñanza pastoral y la misión evangelizadora. Ha trabajado tanto dentro y fuera de México. Actualmente se desempeña como pastor adjunto y pastor de jóvenes en el Templo Monte de los Olivos, donde también dirige el área de evangelismo y misiones. Además, funge como director de evangelismo y misiones del Distrito 6 y como coordinador académico del Diplomado para Líderes de Nueva Generación del mismo distrito. Su vocación docente se extiende al ámbito internacional, colaborando como maestro y asesor pastoral en la Iglesia Hogar para Todos, en California del Norte, Estados Unidos. Y como profesor también de los ramos de Introducción a la Teología e Historia del Cristianismo en el CEBAI, así que va a ser profesor mío. Él tiene una gran formación académica y ministerial. Él es certificado en Ministerio Pastoral por el SEM en línea, siendo de la primera generación. Tiene un diplomado en Biblia virtual y en nuevas eclesialidades. Tiene una formación en homilética a través del Dabar Liceo. Estudios en la Escuela del Corazón de Pastor en el año 2009 al 2010. Y participa en el ciclo de conferencias PAN para quien da de comer en febrero de 2005. Ha tenido diferentes publicaciones, ha contribuido como escritor en las revistas de Abogado de la Biblia, que son la misma editorial que nos da la Escuela Sabática que nosotros leemos y estudiamos, y también Anuncio de Salvación, que es una revista argentina, con artículos que abordan la fe desde la perspectiva pastoral y bíblica, escritos como Cristo, el Jesús de los pobres, Cristo el Mesías de los pobres, todo depende del cristal con que se mira, la misericordia, una bendición intangible, plenitud en la oración, entre otras obras. Así que es un gusto tenerlo con nosotros, Pastor Rodolfo. Gracias por darse el tiempo. Aquí los saludamos todos los hermanos de diferentes partes, hermanos desde Chile, hermanos desde México, de Guatemala también, como estaba aquí Marlene. Y bueno, Pastor, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación, por darse el tiempo y estar hoy día con nosotros. Que el Señor le bendiga, que el Señor sea con nosotros. Pues muchas gracias. Gracias por esa presentación. Quién sabe dónde te la robaste. No fue lo que yo te, no fue lo que yo te pasé, pero parecieran muchas, como muchos títulos, pero en alguna ocasión escuché a un catedrático decir cuántos títulos, pero qué pocas obras. Realmente, somos producto de la pospandemia y la pospandemia ha hecho que nosotros nos movamos de manera distinta. Yo antes de la pandemia no era nada de lo que tú acabas de decir, de lo que tú acabas de plasmar. Y obviamente hago un recuento y me doy cuenta que 55 o 50 años de mi vida es como si los hubieran puesto en stand-by y posteriormente empiezan a funcionar. Y obviamente pues eso me da cierta tristeza, pero también me da gusto porque me doy cuenta cómo Dios en poco tiempo puede transformar a un ser humano. A un ser humano que la mayor parte de su tiempo quizá fue rebelde, que quizá fue indeciso, pero que en las manos del Señor nada es imposible. Entonces a mí me da mucho gusto y es para mí una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios, porque hace un tiempo yo tenía un negocio en donde se vendía por cantidades industriales lo que yo promocionaba, y ahora poder participar de la palabra de Dios a hermanos de diferentes lugares del mundo me parece bien interesante, me parece fenomenal. Y bueno, antes de iniciar el sermón de esta tarde, Felipe, me gustaría si pudieras orar por el tema de esta tarde y posteriormente a esto iniciaremos la predicación de esta tarde. Claro que sí, vamos a orar una vez más, mis hermanos. Oremos. Amoroso Señor, pedimos en este momento que tú puedas ungir con tu Espíritu Santo al pastor Rodolfo, que tú lo llenes de tu Santo Espíritu, que toques con el tizón, Señor, sus labios, para que sí solamente pueda venir palabra tuya por parte de él, que tú lo puedas bendecir grandemente y él pueda compartir con nosotros parte de la enseñanza que ha adquirido con el tiempo y a través también de la vida práctica del cristianismo, y que tú, Señor, nos puedas amonestar o dar palabras de ánimo en este tiempo a través de tu siervo. Bendícenos, Señor, y que ahora nada pueda interrumpir el mensaje que tienes preparado para nosotros. Oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.
Bien, muchas gracias. Quiero compartir con ustedes una presentación que preparé. Y bueno, esta presentación habla del texto base, y el texto base, como lo leía la hermana Ivonne, está en Hechos 4, del 29 al 31. A ver, permítanme tantito. Ahí está ya. Ok. Y quiero antes de iniciar darle lectura, pero le voy a dar lectura en una traducción que se llama El lenguaje actual para tener una mayor comprensión de esto que generalmente nosotros utilizamos la Biblia Reina Valera, pero es un español o es un castellano muy perfecto. Es un castellano que generalmente nosotros ya no hablamos, y esto del lenguaje actual tiene una mayor comprensión para nosotros. Y le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios en Hechos 4, del 29 al 31. Dice: ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos, a hacer milagros, señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar en donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Este texto habla de dos apóstoles que estaban predicando el Evangelio y que fueron llevados prisioneros por predicar el Evangelio. Esto es para que tengamos más o menos el contexto. Y el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes hoy es que hoy hemos venido no solamente a recibir la palabra, sino a ser fortalecidos en el Señor en medio de tantas dificultades sociales, económicas o personales que enfrentamos. El desempleo, la incertidumbre, los temores. Queremos recordar una verdad gloriosa: el Evangelio no se rinde. Dios no ha dejado de obrar y tampoco ha dejado de fortalecernos. Él da nuevas fuerzas a los suyos para seguir anunciando el reino con valentía, con amor, con esperanza. No importa cuán duro sea el camino, seguiremos adelante porque Dios es por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces, esto es lo que hoy voy a tratar de compartir con ustedes. Hace un momento les preguntaba a los hermanos cómo era la situación en Iquique, y bueno, pues estuve investigando un poco, y si esto que yo les voy a comentar se sale de las proporciones, tal vez porque no lo leí en un lugar adecuado, pues ustedes me dicen: oiga, está equivocado. Me doy cuenta que en Chile, como en muchos países de Latinoamérica, la riqueza está en unos pocos, que la principal actividad que se realiza en Iquique es la minería y es el comercio por la zona franca, pero que hay mucha inmigración, es decir, hay mucha gente que no pertenece a la nación de Chile o a la República Chilena, y nosotros sabemos, al menos yo como mexicano me doy cuenta que la migración es un problema bien complicado, porque hay gente que viene con todas las fuerzas, con todas las ganas, a desplazarte de tu trabajo, a ganarte el puesto que tú tienes, y no solamente a ganarte el puesto que tú tienes, sino que una vez que empieza a ganar dinero, empieza a buscar mejores formas de vida, y entonces tal vez empieza a pagar más dinero de renta, y eso te desplaza automáticamente a ti, y entonces los migrantes son mal vistos de alguna manera. Y estamos hablando de la gente que logra llegar a un lugar y posicionarse
fuertemente con trabajo, con tesón y todo esto, pero la gran mayoría es gente que extiende la mano para solicitar algo. Y entonces tú los miras como alguien que está causando problemas a la economía de la región, porque ahora no solamente tú tienes que ver por tu familia, sino también tienes que compartir con la gente que necesita. Y nosotros no estamos solamente llamados a pregonar el evangelio, sino también a compartir con aquel que lo necesita. Entonces, generalmente, alguien con quien no compartimos es con la gente desempleada, con la gente que migra, con la gente que viene de otro lado, con la gente que no conocemos. Pero que la palabra de Dios, dividida en dos grandes mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo también está desempleado. El prójimo también es migrante. El prójimo también está desechado por la sociedad. El prójimo también se enferma. Y hay ocasiones en las que nosotros no tenemos el coraje espiritual de compartir la palabra con aquel que lo necesita. Entonces, hoy estamos hablando de este momento, de esta situación tan tremenda que está viviendo no solamente el país de Chile, sino toda la América Latina. Hablábamos hace un momento con el hermano Arturo, y es cierto, aquí en Guadalajara desde hace años hay problemas de violencia. No es que tú sales a la esquina y hay balazos y no. Pero en cualquier momento puede desatarse esa situación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿vale la pena seguir compartiendo la fe? Y la respuesta es claro que sí. El evangelio no se detiene. Entonces, el título de este sermón es No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir ante la situación, no nos vamos a rendir ante las inclemencias del tiempo, no nos vamos a rendir ante la violencia, no nos vamos a rendir ante la impunidad. Estaba mirando si en Chile, como en México y en muchos otros países de América Latina, existe la libertad de culto, y sí existe. Y no solamente existe, sino además está tipificada. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque le dan la oportunidad al ser humano, es decir, al ciudadano chileno, de mostrar su fe, y está tipificada. Y las únicas dos cuestiones que yo miro que se tienen que cumplir al pie de la letra es no ofender la moral de otra persona y no atentar contra los principios fundamentales de un ciudadano chileno. Fuera de ahí, nosotros podemos pregonar el evangelio, practicar nuestros cultos en lo público, en lo privado, siempre y cuando no alteremos el orden social. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Eso es muy importante para nosotros porque entonces estamos hablando de que tenemos libertad de hablar del evangelio, ¿no? Les comento que en Hechos 4:21 o 4:22 habla de que Juan y Pedro fueron apresados y fueron llevados a la cárcel, ¿no? Y una vez que fueron apresados y que fueron llevados a la cárcel, pues ellos están haciendo oración, pero no le dicen al Señor, o no le piden al Señor, como lo mirábamos en el verso 29, no le piden al Señor que los libre de esa situación. Entonces, yo no sé tú qué le pidas al Señor ahora que eres de la iglesia de Dios, ahora que estamos en esta nueva tendencia de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué le pides al Señor de donde estás viviendo? Líbrame del mal. No me permitas ver más violencia, no me permitas ver más inclemencias del tiempo, no me dejes ver más impunidad. O le dices, dame fuerza para seguir adelante. Porque eso fue lo que le pidió Juan y Pedro al Señor. Fuerza para continuar en medio de la situación que se estaba viviendo. Es un contexto que lleva presión, porque Hechos 4, del 1 al 22, habla de que Pedro y Juan predicaban y sanan a un paralítico, y por eso son arrestados.
Entonces, también tienen amenazas, obviamente que tienen miedo, son criticados, tal vez están cansados porque no olvidemos que ellos no dejaban de hablar del evangelio, tal vez vivían en carencias, es decir, no pobres, pero sí en carencias, pero la presión no detuvo a este par. No debe de detenernos a nosotros la situación que se está viviendo en la actualidad. ¿Cómo es esto de que no debe detenernos? Pues que nosotros tendríamos que continuar a pesar del momento crítico, del momento complicado que estamos viviendo. Cuando me invitaron a platicar con ustedes, a darles el sermón, me dieron 3 opciones y de esas 3 yo escogí evangelio y les voy a decir por qué escogí esto. La mayor parte de nosotros conocemos la doctrina perfectamente. Perfectamente porque nosotros fuimos adoctrinados, es decir, nosotros fuimos enseñados a que no deberíamos de faltar un sábado, a que tendríamos que guardarlos así de pe a pa, a que no tendríamos que participar de fiestas, a que no teníamos que participar de vicios, a que tenemos que observar la ley de la alimentación, a que tenernos, si somos mujeres, tener que cubrirse la cabeza, si son varones, traer el cabello corto. Nos enseñaron muchos dogmas, pero no nos enseñaron el evangelio. Y el evangelio es amor. Dios es amor y el evangelio es la extensión de ese amor de Dios hacia el prójimo. Entonces, ¿por qué escogí hablar del evangelio? Y quiero hacer esta analogía. No sé si ustedes recuerden cuando estuvieron enamorados, cuando estuvieron enamoradas, ¿qué los enamoró? Si los enamoró las reglas o si los enamoró la forma bondadosa, la forma cariñosa de ser del pretendiente o de la pretendiente. Y les quiero comentar, yo era joven y en alguna ocasión le dije a mi esposa, antes de casarnos, que si se casaría conmigo. Y entonces ella dijo sí. Y yo le dije, oye, pero no creas que mañana o pasado, yo creo que en unos 3 años. Y me dijo, sí, me gusta la propuesta. Y duramos 2 años y algo de novios y posteriormente nos casamos, pero siendo novios, una tarde yo le dije, oye, ¿sabes? Ella trabajaba en un banco, en el banco número 1 de México, que se llama Banamex, y no solamente eso, además era la cajera principal del banco más importante de Guadalajara. Entonces yo le dije, yo no quiero que trabajes. A mí me gustaría que tú fueras una mejor madre que la tuya y una mejor madre que la mía. Si tu mamá y mi mamá no trabajaron y se dedicaron a sus hijos, pues tú dedícate a eso. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿eso era amor o era una norma? Y si nos vamos a los extremos, no era amor, era una norma, pero además era una norma machista. Yo te voy a mantener, tú tienes que estar en mi casa. O sea, obviamente no se lo dije así, pero atrás de esas palabras existe esa sensación. Ella no me dijo ni sí ni no, pero derramó 2 lágrimas. Entonces yo me di cuenta que no le gustó. Hace poco íbamos en un taxi a la iglesia y el taxista se dio cuenta que yo traía mi Biblia y entonces dijo, ¿van a la iglesia? Y alguien que iba conmigo dijo, sí, nosotros guardamos los sábados, no comemos carne de puerco, ta, 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 ta. Y entonces yo me quedé callado. Y cuando bajamos, le dije a aquella persona, ¿sí te diste cuenta lo que le dijiste a este personaje? O sea, le diste todas las prohibiciones que tenemos, no le hablaste del amor de Jesús, no le dijiste hay alguien que te ama y hay alguien que dio su vida por ti para que si tú te sientes pecador, ya no lo seas más. Ese es el amor de Dios. Pero nosotros estamos enamorados del no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro, más allá de tener que decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
o sed imitadores de Cristo como yo lo soy de Él. Nos cuesta mucho trabajo hablar del amor de Dios. La gente que sabe dice que eso se llama alexitimia, es decir, que somos incapaces para hablar y para expresar cosas de amor. Y cuando Juan y Pedro extienden una misericordia por aquel personaje y ellos terminan en la cárcel, a mí me parece maravilloso que, que ellos, en vez de, decir, Señor, líbranos del mal, dicen, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. No queremos tener ese miedo. Ayúdanos a sanar a los enfermos. Ayúdanos a hacer milagros. Ayúdanos a hacer señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien tú elegiste. No sé si a ti te pase, pero yo actualmente tengo 3 años con diabetes y ahora a mí me da nervios ir a un hospital, porque la gente con diabetes es una enfermedad crónica que tus defensas están bajas y te puedes contagiar de cualquier otra cosa. Y entonces ya tengo un pretexto para no ir a visitar a alguien al hospital, ¿no? Válido. Pero la oración dice que no nos dé miedo de sanar enfermos. Aquí en la ciudad, en la República Mexicana hay una ciudad que está en la frontera norte que se llama Tijuana y ahí hay un leprosario. Es decir, toda la gente que tiene lepra, no sé cuánta gente tenga lepra en la República Mexicana, pero los mandan a Tijuana, a la zona más alejada, o sea, tal vez será la ciudad más visitada, pero es la zona más alejada. Es decir, no están en Puebla, no están en México, no están en Guadalajara, no están en Monterrey. Si tienes lepra y quieres sanarte, habrás de irte a Tijuana. ¿Cómo es posible que en la Ciudad de México no haya un hospital que sane lepra? Yo te quiero preguntar, ¿tú has estado cerca de un leproso? ¿Has tocado a un leproso, lo has saludado? La gente tiene miedo. ¿Sabes cuánto tiempo se necesita para que tú te contagies de lepra? Se necesita una convivencia de al menos más de 5 años para que tú te contagies de esa cepa, de esa infección. Pero a nosotros nos da miedo la gente que tiene gripa, la gente que tiene COVID, la gente que tiene hasta un resfriado común. Y la oración de los apóstoles es, Señor, que no nos dé miedo la enfermedad. La segunda pregunta que yo te quiero hacer, la primera fue si tu fe se tiene que detener ante la situación complicada que está viviendo el mundo, no Chile, el mundo. ¿A dónde volteas tú que no haya violencia? Voltea hacia Israel y hacia Palestina, el genocidio que está sucediendo. Voltea hacia Ucrania y Rusia, el problema por, por las tierras más fértiles de Europa. Voltea hacia Estados Unidos, el problema de que se está cayendo el imperio y no saben cómo soportarlo. Voltea hacia China, queriendo apoderarse del comercio mundial. Voltea a los diferentes puertos del mundo y te vas a dar cuenta que hay una guerra entre americanos, rusos y chinos. No hablemos de droga porque ese es un problema mundial. ¿A qué le tenemos miedo? Si la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros, ¿qué nos podría detener? Ahora, dice que después ellos le dicen en la oración, concédele a tus siervos que hablen con todo denuedo, es decir, con poder, con valentía, con franqueza, desde la fe, desde el corazón.
Cuando tú hablas de la palabra de Dios, ¿de qué hablas? Así como el compañero de viaje, no hacemos esto, no hacemos el otro, en vez de decirle, hay alguien que te ama y que te puede salvar de la muerte eterna y que puedes vivir para siempre por el solo hecho de que tú lo reconozcas como tu Salvador. No se necesita más. Dile a alguien que lo quieres. Dile a alguien que lo amas. Ahora dile a alguien que hay un ser maravilloso que dio su vida por él sin conocerle para que sea salvo. ¿En dónde sucede eso? Pues nosotros somos heraldos del reino, nosotros somos los anunciadores de esa verdad. Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por él, pero tú y yo somos esos vehículos que tal vez hoy andamos a 10 por hora con miedo, no queriendo que la gente se dé cuenta que somos cristianos de la iglesia de Dios, que conocemos al Señor, que estamos cerca de él, pero la gente se da cuenta que tú y yo somos diferentes. La gente se dirige a nosotros y nos dice, pídele a tu Dios, pídele por mí, tú que estás más cerca. Ellos tienen fe y creen que el Señor va a actuar y entonces en su oración dicen, mientras tú extiendes tu mano, ¿a qué se refiere esto? Cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, los saca con la mano extendida y con el brazo extendido y con la mano poderosa. Y entonces ellos dicen, si pudo rescatar a 600,000 de a pie sin contar mujeres ni niños, pues claro que va a poder rescatar a 2. Claro que va a poder con este problemita de 2 personas. Mientras extiendes tu mano. Cuando termina la oración, el lugar tiembla. La confirmación de que el Señor ha escuchado la necesidad de sus hijos. Hace poco platicaba con uno de mis hijos y le decía, es que yo tuve un padre que no había algo que yo quisiera que no me diera. Y no me refiero a todo. Recuerdo muy claramente esto. En Estados Unidos empezaron a salir las patinetas y en México no había. Y yo le dije a papá, papá, quiero una patineta. Y mi padre agarró un pedazo de madera, fue a la maderería, lo cortó en forma de patineta, agarró un patín de esos que en ese tiempo eran de ruedas de fierro o de metal, lo cortó con su sierra y puso como si fueran los tracks de una patineta, uno adelante y uno atrás, y yo tuve una patineta. Y le platicaba a mi hijo, le dije, es que a mi papá no se le atoraba nada de lo que yo quería. No me dio todo. Es decir, no me cumplió todos mis caprichos, sí me dio todo porque me enseñó la palabra de Dios. Pero, ¿qué será que tú le pidas a tu padre que no te lo dé? ¿O qué fue aquello que tú le pediste a tu papá que te dijo, no, hijo, espérate? Y si te dijo, no, hijo, espérate, fue porque no te convenía. Pero si tú le pides al Señor que te regale de nuevo para hablar del Evangelio, si tú le pides al Señor que te regale potencia en tu palabra para cuando hables del Evangelio, si tú le dices al Señor, no dejes que yo sienta miedo ante las amenazas, no dejes que yo sienta temor de ser cristiano, no permitas que cuando yo dé testimonio me titubee la voz. La pregunta es, ¿crees que te lo va a negar? Nosotros necesitamos primeramente enamorarnos de Dios y posteriormente por amor vamos a cumplir todas y cada uno de las estipulaciones de su doctrina, incluso hasta las 613 del Pentateuco, que más que ofendernos, que más que hacernos esclavos, que más que oprimirnos, nos enseñan a cómo llevar una relación de una buena y de una excelente ciudadanía. Pero si lo empezamos a cumplir porque la palabra de Dios lo exige, sí vamos a terminar cansados. Pero si lo hacemos por amor, es decir, si primero conocemos el amor de Cristo Jesús, el amor de Dios hecho realidad en la tierra, más fácilmente vamos a comprender el por qué el Señor
reclama de nosotros un actuar ético. Porque vivir el Evangelio en Cristo Jesús pareciera fácil, pero no lo es. Oíste que te fue dicho, no matarás. Y yo creo que la multitud en el monte de las bienaventuranzas dijo, sí, sí, debieron de haber gritado. Y entonces el Señor Jesús, en voz más baja, dijo, pero yo te digo que no necesitas matar a alguien. Si lo ofendes, es como si hubieras cometido el asesinato. ¿Oíste que te fue dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo? Sí, pero yo te digo que si aquí adentro te imaginas, piensas o te deleitas, ya pecaste en tu corazón contra ella. Entonces, tendríamos que enamorarnos para comprender el Evangelio. Porque si seguimos solamente la doctrina, pues vamos a decir, yo no peco. ¿Cómo no pecas? Yo no mato. ¿Insultas? Guarda silencio. Yo no adultero. Volteas a ver a las mujeres cuando pasan frente a ti. La vista es muy natural. Ah, sí, pero en Cristo Jesús la vista ya no es natural. En Cristo Jesús la exigencia de la ética cristiana es si piensas de ella algo en tu corazón, ya adulteraste. O sea, no necesitas cometer el acto. Oíste que te fue dicho, y no lo dijo, oíste que te fue dicho, no, no envidies. Pero ¿qué tal cuando dices, ah, caray, el vecino ya trae esto y yo todavía no? ¿No será como una raíz de envidia? Y el Señor te dice, no lo hagas. Porque desde Salmos nos enseña que dice, el impío tiene cosas, el impío prospera, al impío le van las cosas perfectas, incluso sus hijos brincan al son del flautín y tal vez los tuyos y los míos no han tenido esa capacidad, pero ¿qué crees? El Señor dice, no te preocupes porque el mismo Dios lo va a juzgar a él y te va a juzgar a ti y tú estás del lado de los justos. Pero nosotros no creemos eso, no creemos eso porque no alcanzamos a comprender la dimensión del amor de Dios. Y entonces nuestra oración tendría que ser esa y tendría que ser así. Tendría que decir nuestra oración, ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros, señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús a quien elegiste. Y tú y yo podemos completar de quien somos imitadores. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. El poder del Espíritu Santo es una promesa hecha realidad en nosotros. Después de la ascensión de Jesús, antes de que él ascendiera a los cielos, dijo, les conviene. La palabra les conviene es bien tremenda. A nosotros nos convienen muchas cosas. A mí me conviene un buen trabajo porque entonces mi familia va a disfrutar de más cosas y vamos a poder satisfacer muchísimos más deseos y tal vez vamos a conocer más lugares yendo de vacaciones, tal vez vamos a tener mejor comida en casa, tal vez vamos a disfrutar de mejores restaurantes. Entonces, cuando tú escuchas la palabra te conviene, ¿qué te imaginas? Pues que vas a salir beneficiado. Y esta es la palabra de Dios. Les conviene que yo me vaya, porque el Padre va a enviar al Consolador, el cual te va a recordar todas las cosas. Y el Consolador es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no te da temor. El Espíritu de Dios te da valor. El Espíritu de Dios te hace hablar con denuedo. El Espíritu de Dios hace que tiemble el lugar en donde estés para que se remuevan los momentos más difíciles. Y checa si no. El Espíritu de Dios cambió tu corazón. Cambió mi corazón. Tal vez tú digas,
Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Aquí en Guadalajara hay un lugar que se llama La Hermosa Provincia y ahí es la sede de una iglesia que se llama La Luz del Mundo. La Luz del Mundo en la actualidad dice tener 5 millones de adeptos en la tierra. Pero da por resultado que la ciudad de Guadalajara es la ciudad más católica, acérrimamente la más católica de el país. ¿Y qué crees? La Iglesia de Dios escasamente tiene cientos de miembros y esa iglesia se llena cada hora con 17,000 personajes que van a escuchar la palabra de un hombre. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen en un hombre que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero tú y yo creemos en alguien, en un ser supremo, en un ser divino, que entregó su vida y que hoy está a la diestra del Padre abogando por cada uno de nosotros. En un ser vivo, en alguien poderoso. Entonces, que tu oración y mi oración sean esta. Señor, déjame hablar de tu evangelio en la ciudad en donde me pusiste. Señor, no permitas que las inclemencias causadas por la violencia, por la economía, por la migración, por la falta de trabajo, detengan tu presencia en medio de la humanidad. Muy por el contrario, quita ese temor de mi vida, quita ese temor de mi persona y permite que sigamos avanzando. Esta tarde yo deseo que la Iglesia de Dios en Chile siga creciendo, que el día de mañana no sean los que son actualmente, que el Señor multiplique esta obra que hoy ustedes están haciendo. Pido porque el Señor les siga bendiciendo, siga derramando de su Santo Espíritu y que fortalezca cada una de sus vidas para que podamos seguir manifestando la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Paz a ustedes. Amén. Gracias, querido Pastor Rodolfo, por esta linda lección que nos ha traído y esta linda enseñanza. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Vamos a despedirnos en oración. Quiero hacerles una pregunta y puedes levantar tu mano, puedes levantar la manita de la aplicación. ¿Quién puede afirmar el día de hoy esto? Señor, no me voy a rendir. Voy a seguir pregonando tu palabra. Vamos a orar a nuestro Dios en ese sentido, de que no permita que nos rindamos ante nada, solamente ante Él. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de compartir juntos la palabra. Gracias, Padre, porque podemos darnos cuenta cómo tus siervos, tus discípulos, tus apóstoles, Señor, a pesar de las inclemencias, a pesar de las persecuciones, a pesar del momento social y político que vivían, ellos declaraban como hoy lo queremos declarar nosotros, Señor. No nos vamos a rendir ante nadie. Por el contrario, Señor, te pedimos que tú redobles nuestras fuerzas, que fortalezcas nuestra fe, que traigas palabras de aliento y de ánimo, no solamente para nosotros, sino para aquellas personas a quienes les podemos compartir el Evangelio. Sean presos, sean enfermos, sea quien sea, Señor. Todos necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Clamamos a ti, Señor, porque venga una renovación, porque venga el poder de tu Espíritu Santo y nos haga mover, porque el Evangelio dé plenitud a nuestro ser y nosotros seamos conscientes, Padre, de este momento tan hermoso que es entregar agua viva a aquel que tiene sed, Señor.
Bendice a mis hermanos de Chile, bendice a mis hermanos de Guatemala, bendice a mis hermanos de México, bendice a mis hermanos de Ecuador y bendice a todos y cada uno de los que hoy están aquí reunidos, Señor, y que han escuchado tu palabra. Gracias, Padre, por estos momentos. Nos rendimos ante ti solamente, Señor, pero te pedimos que tú traigas fuerzas y aliento a nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, concédenos esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.